Dios les bendiga a todos, un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Jonathan Fernández, su amiguito Jonathan Fernández, que en esta hora le da gracias a Dios por la oportunidad de poder estar con ustedes nuevamente, de poder llevar la palabra del Señor. Predicar su palabra es un placer y un privilegio para mí. Así que le damos primordialmente las gracias a Dios que nos ha dado la salud y, y la vida, ¿verdad? Que es tan importante para nosotros poder continuar el trabajo que el Señor nos ha puesto en las manos. Damos un cordial saludo a nuestro hermano Eliezer Carmona, el Ministerio Entre Ti y Palabra, a los colaboradores de Entre Ti y Palabra. Un saludo, un abrazo a mis hermanos que predican la palabra del Señor. Siempre pues les envío un saludo, porque es importante, ¿verdad?, que entre hermanos nosotros nos podamos saludar y enviar un saludo a cada uno. A todos los oyentes, pues les pido que presten atención a la palabra del Señor que vamos a estar predicando y, y demos gracias al Señor por medio de la oración que vamos a estar haciendo, porque se merece toda la gloria y toda la honra. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor mío. Tú tienes el control de este momento, Señor mío. Pon las palabras que tú quieres que yo hable en mi boca, Señor mío, y de mi boca, Señor, para el público que escucha, Señor, y toda alma, Dios mío, Señor, sediente y hambrienta de ti. Padre, sé tú quien llega a sus corazones, Señor, que dé la convicción a ellos, Señor mío, y que den la salvación a quien la quiera, Señor, pues tú eres el autor de la fe, de la esperanza y del amor, Señor mío. Gracias, Señor Padre, por la oportunidad que tengo de predicar tu palabra, y gracias, Señor mío, porque todavía tenemos este espacio para poder llevarla, Señor, como si tú nos mandas a hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Este es nuestro espacio, un llamado a despertar. Así que el Señor nos hace un llamado a todos a despertar y a estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo, de los escenarios que nos ha tocado a todos vivir. Es cierto que en algunos países se están viviendo unos escenarios más fuertes que otros. En unos países pues se está viendo la persecución de los cristianos más fuerte que otros. Sin embargo, nosotros todos estamos en el mismo cuerpo, y dice el Señor que cuando un miembro del cuerpo se duele, pues todo lo demás se duele en el cuerpo. Así debe de ser. Así que nos consolidamos con todos nuestros hermanos cristianos en el mundo que no la están pasando bien, pero es por causa de Jesucristo nuestro Señor, que ya nos advirtió que por su causa seríamos perseguidos. Así que no estamos exentos los demás de que nos pase cualquier cosa por causa de Él. Ya Él nos lo dijo, que por su causa seríamos perseguidos, que por su causa nos perseguirían, nos odiarían, y las personas iban a tomar ciertas acciones en contra de nosotros, los cristianos. Por eso oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos siga guardando y que nos dé la fortaleza, y que a nuestros hermanos que han sido perseguidos, están siendo perseguidos, que el Señor también los ayude a poder salir al cielo y llegar con Él en buen estado, ¿verdad? Porque necesitamos la salvación. Así que vamos a estar leyendo el libro de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Y vamos a meditar un poquito en esta palabra que el Señor nos está dando. Ya la semana mayor se acerca, la Semana Santa está próxima a, a celebrarse, ¿verdad? En el mundo entero. Hay personas que lo celebran de una manera incorrecta, pero nosotros, los que tenemos el conocimiento de la palabra del Señor y sabemos cómo es la historia verdadera, pues lo hacemos, ¿verdad? Con conciencia, ¿verdad? Quizás no practicamos todas las cosas que el judaísmo practica, porque verdaderamente nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la gracia, y ya nosotros pues no tenemos que hacer partícipe de ciertas cosas, pero sí nos agradamos de escuchar la historia de esa semana mayor, en donde pues nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en rescate de nosotros. Bien importante. Así que vamos a estar leyendo capítulo 13 de Juan, versículo 1 al 2, y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un labrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué lindas palabras el Señor comparte con sus discípulos entrando a la semana de la Pascua, en donde pues tienen que practicar lo que se practicó en la salida de Egipto, que tenían que preparar toda una cena, estando ellos en sus habitaciones. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y tienen que huir del faraón o salir del pueblo de Egipto para ser salvos con el Señor en el desierto y adorar al Señor en el desierto, dice la palabra del Señor que hubo una plaga de tinieblas, y mientras esa plaga de tinieblas cubría todo Egipto, ellos estaban en sus habitaciones con luz y comían la cena de la Pascua, pues estaban ya próximos a poder salir libres de las manos del faraón. Y Jesús, conociendo que ya la hora le estaba llegando, decide entonces compartir con sus discípulos, sus amados hijos, porque somos hijos del Señor. Y cuando leemos esta escritura, nosotros tenemos que meternos en ella y pensar que estamos cenando con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si hay alguien que, como yo, me fascina poder transportarme y decir: estoy con el Maestro cenando junto con Él y con sus discípulos, porque qué privilegio tuvieron ellos en aquel momento que pudieron cenar con el Maestro. Pero nosotros, por la fe y por la gracia que se nos fue dada, nosotros podemos transportarnos y sentirnos igual comiendo con el Maestro cuando leemos la palabra y nos gozamos con el Señor. Porque fue un momento especial para los discípulos y un momento especial para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos adoran su nombre en esta hora? Y lo más importante es que el Señor les enseña lo que todos nosotros tenemos que aprender, que siendo líderes o siendo usados por el Señor y pudiendo hacer muchas cosas para el Señor, no podemos dejar de comprender y entender lo que Jesús enseñaba aquí en las Escrituras, y es la humildad, porque la humildad tiene que ser algo que nosotros la llevemos todo el tiempo con nosotros. No sé si hay alguien conmigo en esta hora. Por eso el tema que le puse a esta palabra que estamos llevándoles a ustedes en esta hora, el tema es la importancia de ser humildes. Pero quiero que nos enfoquemos en cómo Jesús trata con sus discípulos y cómo Jesús saca ese tiempo para ellos de poder compartir, porque Él sabe que ya la hora le estaba llegando. Pues era Él mismo el sacrificio que se iba a dar en sacrificio. Él era el sacrificio de la Pascua que se iba a celebrar, lo cual pues muchos no comprendían y no entendían. Y como no entendían y no comprendían, pues muchos de ellos pues obviamente actuaban, hicieron lo que hicieron porque no conocían la verdad, no conocían lo que estaba pasando. Así, de igual manera, Pedro, en este escenario más adelante, pues vamos a estar leyendo
cómo Pedro reacciona, porque hay cosas que nosotros no entendemos que el Señor nos quiere enseñar. Y volviendo al principio donde estábamos leyendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué eterno amor tiene Jesús por todos nosotros, porque no solamente amó a sus discípulos, sino que dio su vida por todos nosotros, por todas nuestras almas, por todo aquel que lo quiera aceptar como Señor y Salvador, por todo aquel que se quiera acercar a Él. Esa fue la humildad grande que tuvo Dios, pues Jesús es Dios. Y esa es la humildad que tuvo Dios de Él, dejar de ser el Dios que era para hacerse hombre y darse en vida en rescate por nosotros, por nuestras almas, que vale mucho para el Señor. Si te sientes que no vales nada, que no tienes valor, que le has fallado al Señor, que quizás no mereces ir de nuevo delante de Él porque le fallaste, yo quiero decirte que Jesús te ama, que Jesús te recibe con los brazos abiertos, y si tú te humillas de corazón delante de su presencia, Él va a abrir los brazos, Él va a cenar contigo, Él te va a invitar a que cenes con Él, y vas a tener un momento en donde el Señor te va a perdonar y vas a ser libre de todos esos pensamientos malos que quizá hay en ti. Le estoy hablando a alguien en esta hora, el Señor le está hablando a alguien en esta hora, y vas a ser libre de esos pensamientos porque Él nos ama. Fíjense cómo Él nos dice aquí en la palabra que antes de que llegara la fiesta de la Pascua, ya Jesús sabía que le llegaba su hora, entonces decide tener la cena con sus discípulos. Una cena que era bien simbólica, que representaba la libertad del pueblo cuando Dios lo saca de Egipto, y asimismo representa la libertad de nuestras almas cuando Jesús se dio Él mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Y decide cenar con sus discípulos y pasarla con ellos, porque eran los más cercanos a Él, era quien Él estaba discipulando y era quien Él le estaba enseñando la humildad sobre todas las cosas. Que un líder tiene que aprender a ser humilde y sencillo y no dejarnos llevar por los títulos verdad, o lo mucho que sepamos o conozcamos de la palabra o lo mucho que estudiemos de ella, sino que nosotros, pues si sabemos todas esas cosas y Dios nos usa, pues eso está bien que nos use, pero también tenemos que ser sencillos, porque hay gente que no comprenden, como Pedro, que no entendía lo que estaba pasando, y tenemos que enseñarle de una manera correcta y con mucha humildad y con mucha sencillez y con mucha paciencia cómo son las cosas, porque hay mucha gente confundida y no entienden lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Estamos en un proceso en donde pues ya el Señor viene y el Señor se quiere reunir con nosotros y quiere tener una cena allá arriba en el cielo con todos nosotros. No sé si hay alguien que pueda entender en esta hora lo que el Señor está haciendo. Ya el Señor tiene preparada una fiesta, dice la palabra del Señor, que Jesús ya tiene unas mesas preparadas, una fiesta diseñada para nosotros, los que estaremos con Él. Y dice la palabra que Él nos servirá en la mesa a todos nosotros. Se llama la boda del Cordero, donde todos nosotros, los que somos la novia de Jesús, porque así nos pone la Biblia a nosotros, ¿verdad? Que somos la novia de Jesús y Él el marido de nosotros, pues nosotros estaremos en una gran fiesta, en la boda del Cordero, cenando con el Maestro, y Él vuelve a repetir lo que pasa aquí en esta historia, en donde Él nuevamente se hace siervo y Él nuevamente nos sirve a todos en la mesa. ¿Cómo Él le va a servir a tantas almas que están salvas allá arriba? Él tendrá una manera especial en donde nos va a atender y Él sabrá cómo hacerlo, y nosotros vamos a recibir al Maestro en el cielo y vamos a estar celebrando junto con Él en un momento glorioso. Y si hay alguien que quiere participar de esto, tengo que decirte que tienes que ser parte de esta cena, que tienes que ser parte de la salvación en Cristo Jesús, que no te puedes quedar como espectador o espectadora desde afuera mirando qué es lo que está pasando con los cristianos, qué es lo que están haciendo ellos allí, sino que debes de unirte a una iglesia en donde se predique la palabra del Señor tal y como es, y donde puedas aprender que el Señor nos enseña la humildad por encima de todas las cosas y que Él nos ama, y que nosotros tenemos que ser partícipes de esta promesa. Él quiere volver a repetir la historia en donde se reúne con sus hijos, se reúne con nosotros, sus discípulos, y no solamente 12, sino todos nosotros los que estemos ahí,
Vamos a participar de esta gran cena. No sé si hay alguien conmigo en esta hora. Vamos a participar de una gran cena con el Señor, en donde pues vamos a disfrutar con Él, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder tocar, vamos a poder hablar con Él. Qué cosa más hermosa que tengamos nosotros el privilegio de poder hablar con el Maestro y Él amarnos con tanto amor, hablarnos con tanto amor, prestarnos atención. Y esto es por fe, porque ahora no lo tenemos, pero sabemos que ya Él lo prometió y que Él nos lo va a dar. No sé si hay alguien conmigo que pueda disfrutarse de esta palabra y gozarse conmigo en esta hora. Y seguimos leyendo porque está interesante, que dice que Él estaría con nosotros hasta el fin, o sea, los amó a los del mundo, a los que no tenían salvación, sus discípulos, y nosotros con ellos. Nos amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Eso nos incluye a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, ya Jesús iba a ser crucificado para irse con Dios el Padre. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se puso la toalla el maestro en símbolo de siervo, porque quienes hacían este trabajo solamente eran los criados, aquellos que servían en las casas, aquellos que servían a los líderes, eh, ¿verdad? A los máximos líderes o a la gente pudiente, a la gente de dinero que tenían sus criados. Esto era bien común en aquel tiempo, que tuviesen gente para servir en las casas, y estos siervos se ceñían para las toallas para poder lavar los pies de sus maestros y de su gente, ¿verdad? A quienes servían. Pero en este caso, como ellos no tienen una persona que les sirva y que haga este trabajo en ese lugar, Jesús no le pide a ninguno de ellos que lo haga, sino que Él tiene que ser el ejemplo de todos nosotros para que nosotros comprendamos que la humildad tiene que ir por encima de nuestro liderazgo, de nuestras cosas y de nuestras ocupaciones y de nuestras responsabilidades. Que tenemos que mantener la humildad en todo momento y acordarnos que nuestro Maestro fue primero humilde que nosotros. ¿Cuántos adoran su nombre? Que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Maestro Jesús. Que no podemos olvidarnos de la humildad en ningún momento y de la sencillez. Porque cualquiera de nosotros nos puede pasar que de momento se nos quiera levantar algo. Pero acordarnos siempre, si quiere pasar eso, que la humildad tiene que prevalecer en nuestras vidas. Que tenemos que ceñirnos la toalla y hacer lo que el maestro hizo, lavar los pies de sus discípulos. Y con esto no estoy diciendo que literalmente eso es lo que hay que hacer para ser humilde. Podemos hacer un sinnúmero de cosas en donde la humildad está ahí con nosotros. Podemos ser modelos al mundo de que nosotros los cristianos podemos seguir el ejemplo de nuestro maestro. Que con humildad nosotros podamos predicar la palabra del Señor, no con la arrogancia, no con la altivez, no con coraje, no con nada de esas cosas, sino con la sencillez y con el amor que el Señor nos da a predicar este evangelio para que las personas puedan llegar a donde Jesús y puedan ser salvas. Pero tenemos que como iglesia despertar en este tiempo, reconocer los tiempos, que el tiempo ya está cerca, que nos toca partir como le tocaba a Jesús. Fíjense que Jesús ya se preparaba, que ya Jesús sabía que le llegaba la hora. El Señor nos está diciendo a la iglesia, hay que prepararse porque nos está llegando la hora. No sé si hay alguien conmigo que pueda adorar al Señor. Que ya estamos a punto de ser levantados como ya Jesús sabía que tenía que ser levantado. Que ya tenemos que partir y tenemos que prepararnos. Entonces es el momento en donde nosotros, los cristianos, tenemos que aprender la humildad. Aprender a compartir en amor. Aprender a servirle a nuestros hermanos. Aprender a ayudar a los más débiles en la fe. Si tenemos mucha fe, pues darle nuestra fe a otros para que puedan ser levantados y puedan caminar con mayor fe. Que puedan hacer el trabajo que Dios les llamó, ayudarlos a hacer el trabajo. No a tenerlos allí de espectadores, no, hay que coger a los hermanitos, a las hermanitas que tienen el llamado del Señor y poder ayudarles a ejercerlo para que puedan tener que darle al Señor cuando lleguemos allá arriba y poder contarle al Señor lo que hicieron aquí abajo en la tierra.
Que no quedemos nosotros como que no hicimos nada, como que no hicimos el trabajo que Dios nos mandó, sino que tengamos la humildad y la sencillez de poder hacérselo a todo aquel que lo necesite. No sé si hay alguien conmigo en esta hora. Y continuamos leyendo porque el Señor entonces se ciñe la toalla, tomando forma de siervo, siendo Él Dios mismo, siendo Él el maestro, porque Él era el maestro. Entonces vino Simón Pedro, porque Simón no entiende que como él lo que está viendo, que como él es el maestro, los rabinos no se podían tocar, no se les podía tocar ni el manto, no se podían acercar a ellos así. Ellos no acostumbraban a comer con gente que no estuvieran, que fueran parte del liderazgo de la sinagoga, ni nada de eso. Pues era sorprendente para Pedro ver que Jesús toma una toalla y quiere lavar sus pies. Todos los demás se quedaron tranquilos porque están entendiendo, ya Jesús había hecho muchas cosas donde les enseñaba la humildad y la sencillez. Pero Pedro era Pedro. No sé si hay alguien conmigo en esta hora. Pedro rápido entonces vino y le dijo al Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Hay personas que no entienden lo que Dios está haciendo con ellos en esta hora. Hay personas que resisten ciertas cosas porque piensan que no son dignos de ellas, que no son dignos de que el maestro haga algo por ellos o el maestro los trate con tanto amor y piensan que deben de quedarse condenados y con el pecado que cometieron porque no son dignos de Dios. Tengo noticias para ti. Jesús te ama y tiene sus brazos abiertos, está esperando que te dejes lavar los pies, que no seas como Pedro, que de momento ve que el maestro es el maestro, que la santidad de Dios está ahí y que no se puede tocar al Dios Santo. No, el Dios Santo nos toca a nosotros. El Dios Santo quiere lavar nuestros pies. El Dios Santo ya fue Él a la cruz del Calvario para darse en vida por nosotros y lavar nuestros pecados en la cruz del Calvario. No sé si hay alguien conmigo que pueda gozarse de esta poderosa palabra. Que ya Él fue levantado en la cruz del Calvario, murió en esa cruz por nosotros y ya Él hizo un trabajo excelente por nuestras almas. Que ya fue consumado el sacrificio. Y que nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar que nos lave a nosotros también. Si hay alguien como Pedro que no quiere llegar a la casa de Dios, que está resistiendo a Dios, que le están haciendo el llamado, que le están diciendo cuándo vas a aceptar al Señor, que el Señor te ama y quiere que tú te salves, no esperes más tiempo, escucha a las personas que te están hablando y a mí, que Dios me usa para volver a decirte lo que ya te dijeron. Esta palabra es para alguien y necesitas escuchar lo que Dios te dice, necesitas llegar a los pies de Jesús y dejarte que el Señor te lave, dejarte que el Señor te limpie. Y continuamos aquí la lectura porque ya estamos terminando. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Santo Dios Padre poderoso. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y así hay que entregarnos nosotros, de pies a cabeza, delante de su presencia. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y hablaba de Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Alguien sabe lo que Dios está haciendo contigo y conmigo? ¿Alguien sabe lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Pregunta el Señor, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué lindo la palabra del Señor. Qué preciosa palabra. Cómo el Señor nos encanta con su palabra, nos llena de su palabra y nos hace pensar bien en todo lo que Él hizo con sus discípulos y todo lo que Él hizo en aquel tiempo para que nosotros podamos ser también hacedores de su palabra y podamos ayudar a alguien en el camino
y que hagamos discípulos y que igualmente nosotros aprendamos a ceñirnos la toalla y a ser siervos de ellos, y no solamente un líder que esté por encima de ellos, sino que el líder sea tan humilde que se ponga al nivel de ellos, lavando sus pies y enseñándole el amor de Jesucristo. Con esto yo quiero terminar diciéndole que Dios nos hace un llamado a despertar, iglesia. Tenemos mucho trabajo que hacer mientras el Señor no venga. Hay mucho por recorrer todavía mientras estemos aquí en la tierra. Sabemos que ya el tiempo es muy corto, que las trompetas van a sonar, pero nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que el Señor nos llamó para hacer. Dios les bendiga mucho. Espero que se hayan gozado de esta palabra. Espero que ustedes lean esta palabra y que el Señor los toque de manera especial y que ustedes reflexionen en ella y que puedan vivirla en el nombre de Jesús. Les doy gracias al Señor. Un cordial saludo, un abrazo. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.